El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dijo impactado por la muerte y destrucción que dejó la ocupación de 5 meses por parte de Rusia en Izium. Al visitar esta ciudad de la provincia de Kharkiv, cerca de los límites con Donetsk, señaló que lo que han hecho los rusos desafortunadamente es ahora parte de la historia de ambos países. Tras resaltar los avances de su contraofensiva, Zelensky agradeció a su ejército por haber salvado al pueblo y el futuro de los lugares recuperados. Hizo un reconocimiento a sus habitantes por lo que han aguantado y les pidió cuidar al mayor activo que tienen, su gente. Está previsto que en Uzbekistán, en el marco de una organización de cooperación de Shanghái, ambos líderes se encuentren frente a frente. Hay que tener en cuenta que los dos están a favor de crear un nuevo orden internacional, una fuerza de contrapeso a lo que es la influencia de Estados Unidos, de Occidente. Y entonces lo que hace unos meses, antes de la invasión rusa de Ucrania, habían dicho ambos líderes que la amistad de ambos países era sin límite, vemos que ahora se encuentra con un problema, que es la actuación del ejército ruso en el interior de Ucrania, donde habría sufrido importantes derrotas en los últimos días, donde se ve que el ejército ruso está claramente desmoralizado. En muchos lados hay informes de que están huyendo y entonces todo esto desde luego no refuerza ese papel de Vladimir Putin para crear una alternativa a nivel internacional a la presentada por Estados Unidos con Occidente. En cualquier caso, vemos que hasta ahora vemos que si por un lado ha habido lo que son ejercicios navales militares conjuntos, no se producen lo que son ventas de armas chinas a Rusia, a pesar de la necesidad rusa mostrada cuando ha adquirido, por ejemplo, drones armados de Irán. También se ha dirigido inclusive a Corea del Norte. Aquí vemos que existe una necesidad rusa, pero junto a esto China, quizás por temores a que pueda haber sanciones internacionales contra ella, no ha vendido hasta ahora armas a Rusia. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que China tiene dudas y preocupaciones sobre la invasión que lanzó en Ucrania, aparentemente reconociendo que tienen visiones distintas sobre su prolongado asalto militar. Tras la reunión en persona de ambos líderes autoritarios, por primera vez desde que comenzó la guerra, Putin resaltó la posición balanceada de Xi. Escuchemos. Apreciamos mucho la postura equilibrada de nuestros amigos chinos en relación con la crisis ucraniana. Entendemos sus preguntas y preocupaciones al respecto. Durante la reunión de hoy, por supuesto, explicaremos en detalle nuestra postura sobre el tema, aunque hemos hablado antes sobre esto. Frente a los cambios en el mundo, de nuestros tiempos y de la historia, China trabajará con Rusia para cumplir con sus responsabilidades como países importantes y desempeñar un papel de liderazgo para brindar estabilidad y energía positiva en un mundo de cambio y desorden. En el ejército ucraniano están especialmente satisfechos por lo que afirman habría ocurrido en la última semana, en la cual habrían logrado destruir, afirman, cerca de 600 piezas bélicas del ejército ruso, entre ellos cerca de 100 tanques, también más de 150 blindados, más de 100 piezas de artillería. Aparte, también afirman expertos internacionales, hubo un gran número de estas piezas que fueron abandonadas en el campo de batalla cuando estaban los soldados rusos aparentemente huyendo, a veces por falta de combustible en estos vehículos, por temor al avance
del ejército ucraniano, un ejército que se ha hecho con el control de cada vez más zonas, especialmente en el área de Kharkiv, en el área del norte de Donbass, y todo esto representa un cambio muy significativo. Lo que sí es que vemos que en Moscú aumentan las voces que se dirigen contra el presidente Vladimir Putin, algo que hace poco habría sido impensable. Vemos a medio centenar de concejales de ayuntamientos centrales que piden la dimisión de Putin. También en los medios de comunicación se critica a Putin, muy especialmente se critica a los generales en el campo de batalla, y todo esto cuando existe ahora en Occidente el temor de que si realmente Rusia puede llegar a una situación desesperada, que pueda ver Vladimir Putin que el poder disuasivo de su país pueda estar en peligro, pueda llegar a pensar el presidente ruso en opciones no convencionales, muy especialmente en el uso de armas nucleares tácticas, aunque hay que señalar que en Estados Unidos destacan que no han visto ningún tipo de movimientos en los arsenales nucleares de Rusia en los últimos días. José Levi, CNN, Jerusalén. Sí, efectivamente, cuando estaba regresando de esa visita que informamos ayer a esta ciudad emblemática de Izium, en el este del país, estaba regresando a Kiev y entonces hubo un accidente. Hay que destacar que hoy apareció Volodymyr Zelensky al lado de Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión de la Unión Europea, y no se le veía para nada ningún tipo de daño externo, ningún tipo de heridas. Pero junto a esto, aparentemente uno de los conductores sí que tuvo que recibir tratamiento médico. Y ahora una de las dudas, Nacho, es cómo pudo ocurrir algo así, si fue quizá algo intencionado, ya que estamos hablando de una ciudad como Kiev, que en ese momento de noche estaba en toque de queda, entonces prácticamente no había tráfico en las carreteras. Pudo ser que quizás hubo alguien que intentara agredir, atentar contra Volodymyr Zelensky. Esto es algo que se desconoce, ahora está siendo investigado por la policía en Kiev. Pero hay que tener en cuenta que Zelensky, es de suponer, es una persona que se encuentra en un alto riesgo en una situación como la actual. Las imágenes del horror y las atrocidades de la guerra descubren cientos de cuerpos en una fosa común en Ucrania, en una de las ciudades recuperadas por los efectivos ucranianos, que permaneció bajo control de las tropas rusas. Son imágenes difíciles de ver y de digerir, pero quizá es más difícil imaginar lo que le sucedió a cientos de civiles ucranianos cuyos cuerpos fueron encontrados, como decíamos, en una fosa común. Ucrania asegura que al menos 440 tumbas sin identificar han sido descubiertas en la ciudad de Izium, recientemente liberada por los efectivos ucranianos. Las autoridades ucranianas aseguran que entre las personas enterradas allí hay menores y familias enteras. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que algunos cuerpos muestran señales de tortura y asegura que quiere que el mundo entero presencie la barbaridad y los actos de terrorismo de los efectivos rusos en Ucrania. Me acompaña ahora desde Miami Manolo González Moscote, periodista y profesor de comunicación, analista político internacional y es colaborador de CNN en español en Rusia y también autor de varios libros. Muy buenas noches, Manolo. Hace mucho tiempo que no hablamos. Así es, Ana María. De verdad que es un gusto volvernos a encontrar al aire. Bueno, Manolo, empecemos hablando de esta fosa común encontrada en Izium, porque vuelve a suscitar interrogantes sobre si los efectivos rusos han cometido crímenes de guerra en Ucrania.
Indiscutiblemente, acuérdate que hay testigos internacionales, hay prensa internacional que está registrando estos momentos tan difíciles como tú los has descrito, que es casi que imposible mostrarlos en la televisión. Esta barbarie en lo que convierte el ser humano en una guerra, cuando la guerra se vuelve inhumana, cuando la guerra se vuelve prácticamente descontrolada, porque es lo que está pasando con esto, de lo que ve Putin al paso y lo que va dejando Putin al paso. Pero no olvides la técnica, la tecnología que está utilizando Putin y se llama tierra arrasada. Todo lo que vayas dejando a tu paso tienes que dejarlos inservible. Y ahora el ataque es a la población civil desmedida. Acuérdate que comenzó hace 2 días un ataque y eliminó unas barreras de unas represas y ha inundado pueblos. Pero se ha detenido, ¿sabes por qué? Porque en Nagorno-Karabaj, allá en Azerbaiyán, tiene otro problema abierto y le tocó parar momentáneamente esta nueva arremetida porque está avergonzado de cómo sus tropas están saliendo en desbandada, Ana María. Sí, de eso, de Armenia y de Azerbaiyán, quiero que hablemos después, pero Manolo, ¿cómo va a poder la comunidad internacional lograr que Rusia rinda cuentas por estas y otras supuestas atrocidades ocurridas durante el transcurso de la guerra en Ucrania? Bueno, va a ser bastante difícil, ¿sabes? Acuérdate que para sentar a Milosevic en el banquillo de los acusados, los tribunales gastaron muchísimo tiempo y finalmente todo quedó allí. Con Putin va a pasar lo mismo y con los generales que están al frente de esta cruel guerra. Va a ser muy difícil. Ahora, se necesitan peritos internacionales que Rusia tenga que aceptar que los reciba para poder entonces recibir también de esa manera y aceptar los argumentos y sobre todo el acervo probatorio que ellos están recolectando allí. Ya la ONU mandó una delegación especial para eso, Ana María. Y precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Quién va a documentar estas atrocidades? Bueno, la ONU, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha comenzado a documentar y va a enviar unos especialistas que se encargarán junto a más de 400 peritos ucranianos que están haciendo el levantamiento de los cadáveres y sobre todo los forenses que tienen que determinar en qué circunstancias murieron estas personas, si eran civiles o militares, si fueron torturados, si fueron violados, etcétera. Todo eso lo va a determinar esta comisión que va a mandar la ONU para documentar y así crear la gran carpeta, el gran dossier en contra de los que han hecho terrorismo en esta guerra. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, volvió a Ucrania esta semana y durante su visita dijo que Ucrania, los efectivos ucranianos, necesitan el armamento militar necesario para defenderse, que con ese armamento pueden llegar a ganar la guerra. ¿Esos avances registrados en las últimas semanas, en los últimos días, es una prueba de ello, Manolo? Por supuesto, Ana María. Von der Leyen tiene toda la razón. Hay que diferenciar, y aquí caigo en cuenta de algo muy importante, hay que diferenciar la clase de soldado que está peleando en Ucrania. Está peleando el soldado ucraniano, peleando por su patria, por sus intereses, por el futuro de su familia. Ese es el soldado ucraniano. Está peleando por el amor propio, ¿comprendes? Por la subsistencia de su raza. Mientras que el soldado de Putin está allí por unas órdenes, inclusive no está de acuerdo con esa guerra y está peleando una guerra de la cual no está preparado y tampoco les han llevado esa guerra casi que a ciegas sin saber a dónde iban. Si ves la diferencia, por eso estos ucranianos, y otro dato importante, el ejército de ellos se compone de 500, 600 mil soldados, el ejército regular ucraniano. Puede que en esta guerra hayan muerto 40, 50 mil soldados, pero ojo, hay muchos voluntarios, las personas que no han podido salir del país por la edad de servir en el ejército. Eso quiere decir que puede elevarse a 1.200.000 personas el ejército de Ucrania para enfrentar a Putin. Pero Putin solamente tiene la posibilidad, tiene el ejército segundo más grande del mundo con 1.200.000 y la parte del oeste de Rusia es la única que puede mover para hacerle frente a la guerra en Ucrania. Estamos hablando de un frente de 150.000, 200.000 soldados y que ya supuestamente tiene unas bajas de más de 50.000 soldados. Y los demás soldados quieren irse a casa porque están viendo una guerra perdida. ¿Ves la diferencia de los dos pueblos? Tú que viviste en Moscú, esta semana también una de las noticias que creo que ha acaparado la atención mundial es las críticas que ya ha comenzado a recibir
el presidente Vladimir Putin por la guerra en Ucrania. ¿Te sorprende? No me sorprende, ¿sabes por qué? Porque esos que han apoyado a Putin, esos que le han dado loas a Putin y lo han impulsado para que lleve la guerra a Ucrania, ellos mismos ahora se están dando cuenta, primero, que Occidente no va a bajar la guardia en cuanto a suministrarle pertrechos a un pueblo que quiere defenderse. Se dieron cuenta de eso, que no era fácil ganarle a Ucrania. Esos que antes decían que era ya el momento de hacer la invasión. Esos mismos, cuando se dan cuenta de que Putin es el que está llevando la guerra, no olvides que la estrategia de guerra la lleva él, sin ser militar ni mucho menos. Lleva una carrera de espionaje, pero que es muy distinto. Pero que él es el que establece las normas y las reglas de cómo pelear. Ellos, los militares, a los que él ha apartado del camino y ha comenzado a reemplazarlos, son los que le dicen: usted está equivocado, definitivamente esta guerra no va. Por eso son voces altisonantes y muy importantes dentro de Rusia, porque son voces con poder, son militares, los mismos que tú y yo vimos en un video cuando Putin les decía, bueno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo en una intervención? Y ellos ahí a regañadientes le decían sí, pero realmente querían decir un no, pero a Putin, ¿quién le dice no? Cuando él, tú sabes, que desaparece a todo el mundo.